porque en estos momentos tenemos que ir hasta Nueva York, donde hace su presentación Gustavo Arreaza, canciller de Venezuela. Escuchemos. Helpful meeting. We spoke about a diversity of issues and especially about the situation in Venezuela, which has been censored in many ways by the media all over the world. Venezuela, after the election of the National Constituency Assembly, is in peace. The opposition was defeated by the democracy, by the votes of the people. More than 8 million Venezuelans elected the National Constituent Assembly that is working with the constituted powers, with the executive, with the parliament, con el Parlamento the electoral power, y with the citizen power, el poder de los ciudadanos en Venezuela. We spoke Hablamos also about the threats también that, sobre las amenazas que el presidente de Estados Unidos. Hablamos sobre las amenazas en el centro de la ley internacional, en el centro de la paz, y cuán absurdo y hostil es la amenaza del uso de la fuerza militar contra una nación pacífica, en una región pacífica de América Latina y Caribe. Nosotros no somos una amenaza para el mundo. Y por supuesto las sanciones, las supuestas sanciones que hoy el gobierno de Estados Unidos hicieron por decreto ejecutivo. Quizás Estados Unidos está tratando de promocionar una crisis humanitaria en nuestro país. ¿Qué es lo que quieren? ¿Quieren hambrear al pueblo de Venezuela? ¿Qué es lo que están buscando? La verdad no comprendemos nada de esto. El presidente Maduro ha sido muy constante con la intención de tener relaciones de respeto mutuo con el presidente Donald Trump. Ha intentado hablar, le ha enviado una carta al presidente Trump. Creeríamos que en el siglo XXI, que en este mundo todos los temas se tienen que resolver con diplomacia, con diálogo y no con amenazas de guerra. Esta acción, estas sanciones económicas, financieras anunciadas en el día de hoy son la peor agresión a Venezuela en los últimos 200 años. Quizás después de que se venció al Imperio Español por Simón, que lo hizo Simón Bolívar. Esta es quizás la peor amenaza a nuestro pueblo. Nuestro pueblo estará junto y utilizará la diplomacia y por todos los medios protegeremos a nuestro pueblo y a la República Bolivariana de Venezuela. Venezuela debe ser respetada. Todo país debe saber que nuestro pueblo es libre, que los principios del derecho internacional deben ser respetados por todos los gobiernos, en especial por el de Estados Unidos. Es un país que es libre, que tiene su democracia. Ahora tenemos en octubre las elecciones regionales, luego tenemos las elecciones locales de los alcaldes y el año próximo la elección presidencial. Entonces es una democracia. No sé por qué Estados Unidos está tratando de hacer un caso extraño sobre Venezuela, pero nosotros tenemos en claro nuestra posición. Defenderemos a nuestro pueblo, a nuestra democracia por todos los medios. Venezuela, estas sanciones y además de la reunión con el secretario general, ¿qué otras actividades tiene previsto o ya realizó acá en Naciones Unidas? Nosotros, todas las amenazas que hemos recibido por parte de los Estados Unidos tienen su respuesta. En primer lugar, la procura del diálogo.
Hablando se entiende la gente civilizada. La imposición de sanciones o la pretendida imposición de sanciones, como también las amenazas militares, corresponden a la política no civilizada. Estamos en la casa de las leyes, del derecho internacional, de los principios elementales de la Carta de las Naciones Unidas, del respeto a la soberanía de los pueblos, de la no injerencia, de la no intromisión. Y no puede Naciones Unidas, y se lo decíamos a su secretario general, quedarse de brazos cruzados y no condenar estas acciones. Nosotros, no solo al secretario general, también a la Asamblea General de Naciones Unidas, le solicitaremos tomar posición sobre estas amenazas insólitas, anacrónicas, hostiles, inamistosas, que nosotros no podemos aceptar bajo ningún respecto. Otras actividades que vamos a hacer, reuniones con los embajadores de los países no alineados, del movimiento de países no alineados, del ALBA, de países africanos y algunas bilaterales que vamos a tener también en la diplomacia bolivariana de paz que tanto el comandante Hugo Chávez como el presidente Maduro han forjado a lo largo de los últimos años. Canciller, Estados Unidos le está esperando el grifo de la financiación internacional. ¿Qué alternativas tienen para captar liquidez y así poder seguir operando? Nosotros estamos estudiando, esta orden ejecutiva acaba de ser emitida y todos nuestros especialistas están estudiándola para dar las respuestas y proteger a nuestro pueblo. No va Estados Unidos a provocar una crisis humanitaria en Venezuela. Canciller, en días pasados... ¿Usted está extendiendo una mano de paz al gobierno? Es su presidente. Siempre hemos extendido desde el presidente Clinton, el presidente Bush, el presidente Obama, el presidente Trump. Siempre hemos extendido nuestra mano, nuestros brazos, nuestra alma para tener relaciones de gran respeto con Venezuela. El general de Naciones Unidas en días pasados criticó se puede decir, las intenciones de Estados Unidos de una intervención militar en Venezuela. Usted tuvo la reunión el día de hoy con el secretario general. ¿Cuál fue la posición al respecto? ¿Hablaron sobre el tema? ¿Qué va a hacer Naciones Unidas para restablecer, como ha pedido el secretario general, el diálogo entre el gobierno y la oposición? El secretario general efectivamente condenó, como lo hicieron incluso los países que visitó el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, que son países que tienen diferencias con Venezuela en la región y sin embargo Colombia, Panamá, Chile, claramente le dijeron al vicepresidente de Estados Unidos que las intervenciones y amenazas de uso de la fuerza en la región latinoamericana y caribeña no tienen cabida en el siglo XXI. Y sabemos que el secretario general también está analizando estas decisiones que acaba de tomar el gobierno del presidente Donald Trump y sabemos que él va a acompañar la paz, que él va a acompañar la solución pacífica de cualquier controversia que exista y que por supuesto va a proteger al pueblo venezolano desde la Casa de la Paz, que son las Naciones Unidas. Mr. Minister, will you be, Mr. Minister? La intervención militar también dijo que no se aceptaba el autoritarismo. La región en Latinoamérica también ha superado el autoritarismo. Absolutamente. ¿Qué le respondió usted a eso? Pareciera que la dictadura existe por parte de este tipo de sanciones unilaterales de los Estados Unidos y que Estados Unidos quiere ser el autoritario y gobernar a los países en América Latina. El autoritarismo está descartado en todo este continente y nosotros jamás aceptaremos. Nosotros acabamos de venir, como les decía, de un proceso en el cual votaron 8 millones de venezolanos, habiendo ese día violencia, barricadas, secuestros, urbanizaciones, paramilitares en la frontera con Colombia persiguiendo a los votantes. 8 millones de valientes venezolanos y venezolanas salieron a votar, 42% del padrón electoral. En pocos países, en una elección incluso presidencial, se dan esos porcentajes. Si no hubiese habido esas amenazas, hubiese salido más del 50% del padrón electoral. Vamos a elecciones regionales, locales, presidenciales y tenemos una Asamblea Nacional Constituyente profundamente democrática que además está generando condiciones para que los derechos sociales de los venezolanos progresivamente vayan avanzando y garantizar cada día mayor democracia en Venezuela. Contra sanciones de parte del gobierno de Venezuela, sabemos que acaba de suceder, se acaba de firmar en la Casa Blanca. ¿Se buscaría alguna sanción de parte de Venezuela hacia el gobierno de los Estados Unidos? Estamos estudiando, tomaremos todas las medidas que estén a nuestro alcance, en todos los ámbitos para defender al pueblo de Venezuela y evitar que cualquiera de estas decisiones tenga efectos en la familia venezolana, tenga efectos en la salud de los venezolanos, tenga efectos en el bienestar de los venezolanos.
imperar entre los gobiernos de Estados Unidos y de Venezuela, que lo más importante es que impere el diálogo y que se busque la diplomacia. Sin embargo, minutos atrás, la embajadora de los Estados Unidos aquí en la ONU aseguraba que por el momento no ha recibido ninguna intención de reunirse con ustedes. ¿No sería esta una buena oportunidad para buscar ese diálogo? Mire, creo que el presidente Nicolás Maduro se ha cansado, ¿no? Yo perdí la cuenta de cuántas veces ha llamado el diálogo con el presidente de los Estados Unidos y con todos los presidentes anteriores, pero lo importante aquí es rescatar. Nosotros la primera vía que tenemos que agotar con Estados Unidos y con cualquier país que tenga algún tipo de problema con Venezuela es el diálogo, porque así lo manda la Carta de las Naciones Unidas, porque así lo manda la humanidad misma. Y nosotros, ojalá el presidente Trump y su gobierno comprendan que este es el mundo del diálogo, no el mundo de las guerras, que ya está bueno de guerras y que tenemos que respetar a los pueblos. Mr. Minister, will President Maduro be coming to the General Assembly, and does Venezuela plan to seek closer economic ties with Russia and China to ease the economic crisis? President Maduro is not coming to the General Assembly. He's really busy at the moment with the regional La Asamblea General está muy ocupado con las elecciones regionales y trabajando en los temas económicos y con la Asamblea Nacional Constituyente. Siempre buscaremos mejores relaciones, mejor apoyo de China, de Rusia, de todos los países de este mundo para ayudar al pueblo venezolano del modo que nosotros ayudamos a otros pueblos. ¿Qué le dice usted a los países, algunos de sus vecinos que dicen que Venezuela está en peligro de ser una dictadura y que aplasta la expresión con lo último, con todo lo que hemos visto en estos 3-4 meses? Nuestro país está unido cuando se trata de amenazas militares, financieras. Sin embargo, algunas personas de la oposición querían estas sanciones contra su propio pueblo. Hay personas de la oposición venezolana que procuraron estas sanciones y el pueblo venezolano le responderá con el voto popular en democracia, como siempre ha hecho el pueblo venezolano y como siempre hemos dirimido nuestras diferencias. And of course, we are also promoting the dialogue with all neighbors. El diálogo con todos nuestros vecinos de la región. Creo que los medios, esto que dice el presidente Trump de las noticias falsas es muy eficaz contra Venezuela. También somos víctimas de las falsas noticias y también hay cierta confusión o malos entendidos. Probablemente veamos una cumbre de los gobiernos de la región para ayudar al pueblo venezolano, para rechazar absolutamente todas estas amenazas militares y financieras y para ayudar al diálogo interno en Venezuela que está ocurriendo en este momento. El gobierno de Estados Unidos que no va a parar las sanciones hasta que no sucedan dos cosas, que se liberen a los presos políticos y que se reconozca a la Asamblea Nacional. ¿Cuál es la respuesta? Lo primero que tiene que hacer los Estados Unidos es respetar los asuntos internos venezolanos. Estados Unidos ni su gobierno son absolutamente nadie para inmiscuirse en los asuntos internos de Venezuela. Nosotros, entre los venezolanos, con el diálogo entre el gobierno y la oposición venezolana, resolveremos todos los asuntos que tengamos que resolver sin que nadie, ni Estados Unidos, ni ningún vecino ni nadie en el mundo se tenga que interponer entre nuestros asuntos. La agresividad del presidente Trump va a unificar la posición latinoamericana hacia Venezuela, ¿es lo que está diciendo? Absolutamente. Bueno, ya ha ocurrido. El vicepresidente Pence tuvo que escuchar incluso de los presidentes menos amigos del gobierno venezolano de la región que ellos se oponen a una intervención militar y que el presidente Trump está fuera de contexto, está fuera de juego en este momento en el sistema de derecho de las Naciones Unidas y seguirán escuchando de nuestros amigos y no solo de la región, de todo el mundo, oposición firme a las amenazas de este tipo contra un pueblo, porque estas amenazas de hoy, estas amenazas de sanciones no son contra individuos, son contra el pueblo venezolano, son contra su economía, son contra su bienestar y no las vamos a permitir y daremos la respuesta que tengamos que dar y que ya estamos estudiando. Tanto Naciones Unidas, ¿esperan ustedes que hasta cierto punto? Sí, no, por supuesto. Hablamos, el secretario general está ejerciendo una función muy importante de acercamiento entre las partes en el marco del Acuerdo de Ginebra de 1966 para ir determinando los mecanismos que la Carta de las Naciones Unidas establece y que deben ser agotados sucesivamente y
Lo importante en este momento es que podamos avanzar, que podamos sentarnos las partes con la facilitación que el secretario general está generando, valga la redundancia, y que podamos avanzar en una solución, como lo dice el Acuerdo de Ginebra, práctica y satisfactoria tanto para Venezuela como para Guyana. Canciller, el Alto Comisionado de Derechos Humanos asegura que le gustaría tener una comisión que pudiera entrar a Venezuela y que pudieran hacer un trabajo conjunto con el gobierno de Venezuela. En esta reunión con el secretario general se habló de la posibilidad de que hubiera un grupo humanitario entre ONU y Venezuela. No tocamos esos temas. La realidad venezolana es obvia, es notoria y es comunicacional. Es la realidad de la paz. Cualquier invento, cualquier fake news que a veces surge de la burocracia, de las instituciones, los organismos internacionales, se cae por sí mismo, no tiene ningún peso. Y la realidad venezolana lo desmonta apenas usted pisa el aeropuerto internacional Simón Bolívar de Maiquetía. Canciller, ¿cuándo sucedería esa declaración latinoamericana? ¿Y usted ha notado un cambio en los días, semanas recientes en la posición latinoamericana respecto de Venezuela? Por supuesto que lo hemos notado. Nosotros hemos conversado con cancilleres de países que han expresado algunas diferencias en los últimos meses con Venezuela. Cada día están más conscientes, a pesar de la censura de algunos medios de comunicación, cada día están más conscientes de la realidad venezolana, de la paz que trajo a la patria venezolana la Asamblea Nacional Constituyente. Miren, las últimas protestas fueron el 30 de julio, el día de la elección, cuando la oposición venezolana y tal vez cuando los gobiernos que la apoyan vieron que 8 millones de venezolanos salieron a votar a pesar de la violencia, a pesar de las barricadas, a pesar de la muerte. Ese día se terminaron las protestas en Venezuela, ese día decidieron encarrilarse, reinstitucionalizarse los partidos de oposición, reconocer al Consejo Nacional Electoral, al Poder Electoral y participar en todo el cronograma electoral que ya estaba fijado y que seguirá su marcha, pase lo que pase. Muchas gracias. Muy buenas tardes. El canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, en preguntas y respuestas con los reporteros en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, que fue una conferencia de prensa en la que se trataron varios puntos, pero destaca, por supuesto, su reacción a las sanciones que acaba de anunciar el gobierno de Estados Unidos contra Venezuela, sanciones de tipo económico, la reacción inmediata, no solamente a las sanciones, sino a la posibilidad de la que hablaba el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de no descartar el uso de la fuerza militar para Venezuela. Decía Jorge Arreaza, son amenazas insólitas, anacrónicas, hostiles e inamistosas. También estaba hablando de otro tema. Por ejemplo, confirmó que el presidente Nicolás Maduro no va a asistir a la Asamblea General de las Naciones Unidas porque dice está muy ocupado con las elecciones regionales, la organización que va a ocurrir en octubre, y también la Asamblea Nacional Constituyente. Para finalizar, remató diciendo que con la Constituyente llegó la paz a Venezuela y que no ha habido protestas violentas desde el 30 de julio, cuando se realizaron las elecciones para la Constituyente. Soy Rafael Romo en Atlanta. Regresamos ahora a nuestra programación habitual. By the media all over the world. Venezuela, after the election of the National Constituency Assembly, is in peace. The opposition was defeated by the democracy, by the votes of the people. More than 8 million Venezuelans elected the National Constituent Assembly that is working the international law. Hablamos sobre las amenazas en el centro de la ley internacional, en el centro de la paz, y cuán absurdo y hostil es la amenaza del uso de la fuerza militar contra una nación pacífica, en una región pacífica, con el Parlamento y el poder de los ciudadanos en Venezuela.
Hablamos also about the threats también that, sobre las the United amenazas States que president. el presidente de We Estados spoke about Unidos these threats in the House, in the headquarters of porque en estos momentos tenemos que ir hasta Nueva York, donde hace su presentación Gustavo Arreaza, canciller de Venezuela. Escuchemos. helpful meeting. We spoke about a diversity of issues and especially about the situation in Venezuela, which has been censored. América Latina y Caribe, nosotros no somos una amenaza para el mundo. Y por supuesto las sanciones, las supuestas sanciones que hoy el gobierno de Estados Unidos hicieron por decreto ejecutivo. Quizás Estados Unidos está tratando de promover